Saludos a todos, amigos del canal. Les recuerdo que este es un video en vivo y en directo. Al igual que el resto de mis videos, los pueden encontrar en la página principal hundiendo videos en vivo y en directo. Es curioso cómo apenas ayer hablábamos del tema de estos ataques con misiles a la localidad de Dnipro, donde hubo aproximadamente 13 heridos y que las noticias informaban de que con estos ataques Rusia había logrado destrozos en edificaciones, edificios y viviendas. Sin embargo, ya en el día de hoy que ha empezado a esclarecerse la noticia, vemos cómo Rusia en realidad su objetivo primordial en Dnipro fue atacar una vía de ferrocarril. Y hoy, cuando madrugan los rusos a atacar la ciudad natal del presidente Zelensky de Ucrania, llamada Kryvyi, que se las voy a mostrar exactamente, Kryvyi, dónde está ubicada. Estos dos misiles que fueron lanzados por Rusia atacaron una vía importantísima del ferrocarril, una línea o vía ferroviaria por donde transitan equipos y también militares de Ucrania, porque en Ucrania ocurre algo interesante. Las vías ferroviarias de todo el país son del Estado. Aquí en ese circulito rojo pueden ver la ciudad donde nació Zelensky, Kryvyi. En este momento, sin esta vía de ferrocarril que fue afectada, ya no hay forma de transporte desde este lugar, porque Rusia, si ustedes analizan, en las últimas semanas ha venido destruyendo estaciones, subestaciones de energía, lugares de suministro de agua potable. Atacaron recientemente edificaciones donde habían mercenarios extranjeros, pero ya empieza Rusia con otra estrategia, que es la de atacar las líneas ferroviarias, porque ahora en Kiev la temperatura es -1 grado centígrado. Los caminos, las carreteras están empantanadas. Ahora a esta temperatura, el agua congela a 0 grados centígrados. Las vías no ferroviarias crean gran peligro por el congelamiento. Ahora es cuando empiezan las tropas de Ucrania a ver a las líneas ferroviarias como un elemento de vital importancia para el transporte de munición, para el transporte de equipos y para el transporte de soldados. Y ahora Rusia empieza a destruir, empieza a atacar estas vías o líneas ferroviarias. Hoy estuve buscando una imagen del presidente de Ucrania que se pareciese, así sea un poco, a esta que vimos por las redes el pasado 14 de noviembre, cuando él festejaba en Gerson la salida de los rusos, que él no la hizo ver como salida, sino como retoma de parte de su gobierno, de sus militares. Hoy la imagen es diferente. Hoy vemos a los pobladores de la capital de Gerson evacuando. Hasta el último se van a ir por esta cantidad de ataques de misiles que ha enviado Rusia desde el lado oriental del río Dnieper. La situación del clima afecta bastante a las tropas que defienden el territorio ucraniano. Hoy vemos a los soldados ucranianos en estas trincheras que van a empezar a llenarse de agua. Van a empezar a llenarse de agua hasta la altura de las botas, hasta las rodillas, y luego esta agua va a empezar en un proceso
de congelamiento. Esto va a ser algo que lo van a vivir los soldados atrincherados y ya les va la temperatura y el factor del agua les va a modificar el tema de las trincheras. Esto de las trincheras, que antes era un refugio seguro, se va a convertir en prácticamente una pesadilla. Adicional al ataque del día de hoy a esta región de Tibiri, hubo de parte de los rusos continuos ataques en Bakhmut, como pueden ver en este mapa. Bakhmut, los rusos han tratado de apoderarse de Bakhmut desde hace ya varias semanas. Están paso a paso tomando control de pequeñas localidades. Aquí pueden ver más claro cómo está la situación en Bakhmut en el día de hoy. Este es el ataque por parte de los rusos, tanto en el sureste como en el oriente, tratando de llegar a Bakhmut. Aquí tengo un video de cómo se ve Bakhmut en el día de hoy. Es una ciudad destrozada totalmente. Video que no lo debo mostrar por este medio. No le llama mucho la atención al algoritmo y tienen sentido, tienen razón, mucha crudeza. Estos son, esto lo utilizan los ucranianos para evitar la llegada de los rusos a Bakhmut. ¿Cuánto se van a demorar los rusos en llegar a Bakhmut? Eso puede ser cuestión de horas o de días, porque ya tantos ataques y tanta concentración de soldados rusos, muchos de estos soldados de Rusia que se están concentrando en esta región, muchos de ellos vienen de la parte occidental del río Dnieper, cuando Surovikin, el general ruso, les dio la orden de cruzar el río, de destruir el puente Antonovsky, y ya parte de esos soldados son los que quieren apoderarse de Bakhmut, un lugar estratégico de gran importancia. Ustedes saben que la parte oriental de Ucrania es bastante rica en minerales, en agricultura también, y no solamente la parte oriental, sino Ucrania es un país riquísimo. Estados Unidos está detrás de Ucrania desde hace bastante tiempo. Hay inclusive unos informes que estoy estudiando sobre cómo la CIA de los Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo ha tratado de ingerir, ha tratado por cielo y tierra de apoderarse de Ucrania a través de entrenamiento de tropa ucraniana, a través de nexos con políticos, con banqueros, con empresarios de Ucrania, con el ánimo de desestabilizar a Rusia, que es exactamente la misma posición de parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es un copy and paste de la ideología o la doctrina, llamémoslo así, doctrina de guerra de parte de los Estados Unidos con relación a Ucrania, porque lo que ha vendido Estados Unidos desde la disolución de la Unión Soviética es que Rusia es un país comunista, como decían de Venezuela, que en la época de Duque decían que desde Venezuela se iba a desestabilizar el continente enviando socialismo, castrochavismo. Pero volviendo al tema del mundo de Occidente, de todo lo que han hecho para evitar que Rusia prosiga con su plan en Ucrania, el ataque al puente de Crimea, el ataque con estos misiles a esta población cercana a Ucrania en Polonia, han sido acciones de parte de Occidente. Entre ellos se puede vincular milicias de Ucrania, fuerzas especiales de Ucrania, el mismo gobierno de Zelensky, que han utilizado un montón de estrategias con el ánimo de definitivamente buscar el retiro de las tropas rusas de territorio ucraniano, o aún que se considere la posibilidad de un escalamiento
hacia una intervención por parte de la OTAN, como vimos recientemente con el tema de los misiles en Polonia. Esto no ocurrió, ya que vimos cómo hay un protocolo, una serie de pasos que se deben dar antes de iniciar lo que se llama un artículo quinto. Pero esta estrategia de parte de Rusia, que la estamos viendo y es de una forma muy clara. Vemos una evacuación total de la población de la capital de Kherson. Vemos cómo se preparan en Kiev para una evacuación, una ciudad de casi 3 millones de habitantes, que con estos famosos, estas carpas invencibles que quiere Zelensky aceleradamente construir y que está inclusive tratando mal al alcalde de Kiev, a este señor de apellido Klitschko, el boxeador, que está diciendo que él no está haciendo su trabajo bien hecho. Está buscando Zelensky, como se dice, el muerto río arriba, alejándose totalmente de una negociación y acelerando el sufrimiento para su pueblo. Ahora, con esta estrategia de Rusia de destruir las líneas ferroviarias del país, no solamente esto va a perjudicar a las tropas de Ucrania, sino que también esto va a afectar el flujo de suministros de alimentos, de medicinas para los habitantes de las demás regiones de Ucrania. Algo similar a lo que se hizo al tratar de destruir el puente de Crimea, quienes cometieron este ataque no pensaron tampoco en el sufrimiento de los pobladores de Crimea, ni el sufrimiento de los habitantes de la región de Gerson. El tema de la anexión es un dolor de cabeza para Zelensky. El tema de ver todos los días cómo los rusos continúan atacando y él no sabe de dónde sacan tantos misiles porque a ella le habían informado que se habían acabado, que los rusos estaban quebrados, que ya no contaban sino con los palos de escoba con los que el mismo Zelensky entrenaba a sus tropas al principio de la guerra. Esto es un dolor de cabeza para un hombre que se quiere mostrar ante el mundo como un redentor, como un mesías, como el hombre héroe que se quedó allá en el búnker a pesar del ofrecimiento de los Estados Unidos para que se fuera para Norteamérica. Y se quedó allá, se quedó en el barco mientras el barco se está hundiendo. Allá está Zelensky, claro que buscando la parte más sobre la superficie del barco, porque él con toda seguridad goza de full calefacción en su búnker, de conexiones para sus celulares, para sus laptops, para sus computadores. No le falta alimento, no le faltan medicinas, no le falta dinero. No se sabe dónde está guardando el dinero que envía a Estados Unidos, y en cajas fuertes o en los bancos o en criptomoneda, pero que sigue llegando el dinero a Ucrania, sigue llegando. A pesar de que los republicanos dicen que van a poner la lupa hasta el último centavo que han enviado a Ucrania, pero es que si ahora nos parece mucho dinero lo que está enviando Estados Unidos, hay que hacer las cuentas de cuánto dinero ha enviado Estados Unidos a Ucrania desde, por ejemplo, desde este famoso golpe del año 2014 contra Yanukovych, este golpe en el que participó tan activamente los Estados Unidos, y cuánto dinero ha enviado Estados Unidos y ha utilizado para entrenamiento de soldados ucranianos, porque esto no es desde ahora que Rusia habla de nazismo, que Rusia habla de desnazificar a Ucrania. Es que los nazis están en Ucrania hace bastante tiempo. Los mismos nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, científicos que fueron acogidos en los Estados Unidos, algunos de ellos con ideología nazi, inclusive militares en la época de Hitler que se pasaron a trabajar con militares de los Estados Unidos, porque con el tema el tema científico y de entrenamiento militar, poco caso le puso Estados Unidos a esta realidad
de que se estaban llevando para Estados Unidos no a lumbreras, a personas muy inteligentes, a científicos, sino que se estaban llevando esa ideología, como también le dieron acogida a muchos alemanes nazis que no solamente se vinieron para Sudamérica, para Argentina, para inclusive algunas partes de Colombia o Uruguay o Chile, sino que muchos se fueron para los Estados Unidos y no solamente por haberse ido y haber tenido familia en Estados Unidos, eso de generación en generación, esta ideología se ha transmitido, sino que ahora el nazismo se podría decir que existe en todo el mundo. Yo vi muchos videos de grupos de verano, de entrenamiento. El nazismo, como cualquier otra ideología, es practicada por habitantes de muchos países del mundo, que no se sabe cuántos en un planeta Tierra de casi 8.000 millones de habitantes, pero que existe esta ideología, existe, que existen militares, funcionarios políticos, banqueros, comerciantes con ideología nazi en Ucrania en este momento, sí es cierto que en el gobierno de Zelensky posiblemente también hay personas con esta ideología. Claro que sí hay esa posibilidad. ¿Está acaso el Congreso de los Estados Unidos verificando esto o creando alguna ley que obligue, una vez que se envían estas ayudas, a identificar la hoja de vida, llamémoslo así, el currículum vitae, el historial de todos estos funcionarios que en la actualidad están en posiciones de poder y también no solamente en Ucrania, también en el G7, en el G20, en el Parlamento Europeo. Todos estos diputados que recientemente dijeron que Rusia es un país que promueve el terrorismo, ¿a quién de esos diputados que votaron en contra de Rusia los han investigado? No, a nadie investigan, simplemente continúan enviando armas porque estos, en aras de proteger la democracia, lo que esto quiera significar por encima de todo, sin cuestionar, porque hay cosas que se cuestionan, como todo lo que hace Rusia en Ucrania, pero nadie puede cuestionar lo que hace Ucrania o lo que hacen muchos países occidentales, ni tampoco se cuestionan los atropellos anteriores de Irak, Afganistán, de Vietnam, de Yugoslavia. Eso no se puede cuestionar, ni se pueden cuestionar a los soldados de los Estados Unidos. Inclusive en Colombia gozan de inmunidad. En mi país, los soldados que vienen de Estados Unidos gozan de inmunidad diplomática, algo que es cuestionable porque el que las hace, el que comete un delito debe pagar, debe ser llevado a un juicio en territorio colombiano donde estén los habitantes de Estados Unidos, y esto no se está haciendo. Pero ahora el tema es qué va a ocurrir en las próximas horas en Ucrania de parte de Zelensky, perdón, de parte de Vladimir Putin, porque lo que son ataques masivos con misiles, como el del 10 de octubre, como el de hace unos pocos días, muchos de estos misiles que cayeron cerca a Kiev, la capital de Ucrania, no los hemos visto en las últimas horas, a la espera de una movida maliciosa de parte de Kiev, a la espera de lo que Kiev y sus funcionarios saben qué es lo que se requiere para recibir una respuesta con misiles, con 100, 70, 80 misiles. Eso ya está estipulado, eso ya es un guión, es algo que Zelensky ya se lo sabe de memoria. Hombre, yo quiero que mañana sobre Ucrania caigan 100 misiles. Ya ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Si no quieren que caigan tantos misiles, que la población pueda reconstruir, arreglar estas plantas de energía y los suministros de agua potable, ya también Zelensky sabe qué es lo que debe hacer. Ya es hora de que el pueblo de Ucrania entienda que cuál es la temática de esta guerra, cómo se está manejando la guerra de parte de Rusia. Ya las líneas ferroviarias son un objetivo militar
de Rusia, como los mercenarios, como los centros de acopio de munición y cómo próximamente Rusia podría muy fácilmente intensificar sus ataques exactamente en estas regiones al occidente de Ucrania, por donde ingresan todo este armamento de los países miembros de la OTAN. Todo este armamento, por obvias razones, no viene de la frontera con Rusia. Es difícil que entre por el Mar Negro o por Azov. Más fácil, hay más probabilidad de que todos estos elementos ingresen por la frontera occidental de Ucrania. Y paso a paso, muy amable Freddy Morales, y paso a paso estamos viendo cómo la estrategia del mundo occidental con respecto al desenvolvimiento de este conflicto en Ucrania ha sido un total fracaso. El envío masivo de armas no ha funcionado. El envío de tanto dinero a Ucrania, que mucho de este dinero ya los republicanos aspiran a que se identifique hacia dónde fue enviado. Tanta estrategia de parte del mundo occidental con respecto a las sanciones contra Rusia, con el tema, por ejemplo, de los semiconductores. Entonces, ¿cómo ha hecho Rusia para continuar fabricando tantas armas, inclusive aviones comerciales? Y todos estos productos que ya no se están enviando por parte del mundo occidental a Rusia han sido sustituidos por otros productos. Es que la mentalidad de los rusos, esta mentalidad que los habilita para sobrevivir en época de guerra, yo creo que no es la misma capacidad que tienen los habitantes de otros países del mundo donde siempre ha habido abundancia. Ahora los rusos están viviendo durante esta temporada de casi 10 meses, hablo no de los soldados, sino de los habitantes de Rusia, por una temporada de escasez y esto los vuelve más fuertes. Esto, como se dice, les crea callo para futuros embates con el tema de las sanciones, que ahora que Rusia es catalogado como un país que apoya el terrorismo, le van a caer más sanciones. Y el tema del tope del precio del petróleo, aunque está en remojo por unos días, eso va a continuar y eso, en cierto modo, no solamente va a afectar a los europeos, porque la misma Úrsula ya a partir del 5 de diciembre dice que no más petróleo ruso por mar hacia Europa, pero también en cierto modo va a afectar a los demás países del planeta, porque ya con esta reducción de la producción de Rusia ante estos topes, porque ellos prefieren dejar de producir que venderle a estos países que imponen un tope, y ante el no saber cuál va a ser la respuesta en definitiva de parte de la OPEP, país del cual Rusia es miembro, OPEP Plus, se anticipa a nivel de los expertos en el tema de los precios de los hidrocarburos, un alza, no se sabe cuánto, un alza que va a tener un ángulo de escalamiento bastante alto y en corto tiempo, porque esto va a llegar, el embargo al petróleo por mar de Rusia a Europa, luego viene el tope y luego viene la decisión en definitiva de la OPEP y ya empezó el invierno, menos 1 grado centígrado en Kiev. Esta situación es en serio. Lo que pensábamos al principio, que esto iba a durar unos días, inclusive en Rusia muchos consideraban que esto iba a ser un blitzkrieg, algo de una semana. Esto cada vez se va a prolongar más. Hay poco interés. ¿Quién iba a creer? Hay poco interés de parte de los gobiernos actores de esta guerra. Se ha perdido el interés, no como antes, porque a medida que transcurre el tiempo, se han ido creando en Europa, sobre todo en estos países que participan ahora en esta guerra, otra serie de problemas y los líderes de estos países tienen también que destinar parte de su tiempo en solucionar los problemas de, sobre todo, aquellos que votaron por ellos en las pasadas elecciones. Ahora, esta escasez que viene hacia adelante, por ejemplo, con el tema del gas, esto
va a crear un nudo de botella en el que hay unos que quieren enviar ayuda a Ucrania y hay otros que quieren que se ayude primero en los intereses de los habitantes de sus países. En cierto modo, y como se vea la situación, esto va a terminar en que va a disminuir el flujo de armas a Ucrania, en que va a disminuir más la temperatura y que la vida de los soldados en estas trincheras, sobre todo los soldados que viven en los campos de batalla, va a ser la vida va a ser insoportable, se va a incrementar el tema del dolor. Esto afecta a las tropas psicológicamente por obvias razones, lejos de casa, con un frío tan fuerte, con el tema del flujo de provisiones, que en invierno también se crean nudos de botella, ese flujo disminuye y con la posibilidad de que el presidente de Ucrania, el día que amanezca como amanece a veces, tome medidas que van a crear más destrucción al interior de su país. Amigos del canal, no se les olvide que a las 8:40 hora de Colombia vuelvo a salir en vivo y en directo. Muchas gracias por su atención.